Entonces, la metodología RUC o proceso unificado racional está integrada por cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición, las cuales ya revisamos previamente, por lo que no serán detalladas en este momento de nuevo. Lo único es que sí, vamos a decir que en la fase de inicio nos encargamos de lo que es la recopilación y análisis de los requerimientos. En la fase de elaboración nos encargamos de la generación de especificaciones y la creación de los diversos modelos o diagramas que orientarán el proceso de construcción. La fase de construcción está enfocada mayormente a lo que es la codificación del sistema y las pruebas iniciales o de caja blanca que realiza el desarrollador. La etapa de transición es aquella que nos permite la implementación del sistema en el sitio donde va a operar realmente, incluyendo, entre otras cosas, las pruebas de caja negra realizadas por el usuario o cliente para su aceptación, así como las tareas de mantenimiento y configuración posteriores que van a ser requeridas para ajustar el sistema a que pueda trabajar correctamente en lo que es el entorno real. Hablemos entonces un poco de qué es el proceso unificado de desarrollo RUP. Esta metodología nos permite definir claramente quién, cómo y cuándo debe, qué y qué debe hacerse en el proyecto. Es la metodología más formal y más estricta y detallada de todas las que hemos hablado. El proceso RUC tiene tres características fundamentales. La primera es que está dirigido por casos de uso, es decir, que en el proyecto se orienta a la importancia que tiene para el usuario lo que el producto debe hacer. Por eso es que decimos que está orientado a casos de uso. Casos de uso. Ajá. La segunda característica sería que es un proceso centrado en la arquitectura. Vamos a escribir aquí la palabra arquitectura entonces. Arquitectura. Ya que relaciona la toma de decisiones que indica cómo tiene que ser construido el sistema y en qué orden se debe hacer, es decir, lo que es la planificación. Este proyecto también es interactivo e incremental. Iterativo e incremental. Vamos a poner nada más INC, ya usted sabe que es incremental. Vamos a poner un poquito más de letra. Incremental. Profesor, Dígame. profesor, una pequeña consulta. La clase se va a estar grabada en YouTube, ¿verdad? Sí, sí, ya esa la subo mañana en la mañana de estar subida. Porque Ya pues, tengo que subir, dejarla hoy cargando y mañana le pongo nombre. Bueno, ya pues, profesor. bueno, vamos a continuar entonces. Es de tipo iterativo e incremental, ya que divide el proyecto en mini proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen con sus objetivos de manera más depurada y específica. El modelo RUC
se encarga de unificar todo lo que el equipo de desarrollo de software tiene que hacer, además de optimizar su comunicación. Para esto va a proveer a cada miembro del proyecto una aproximación al desarrollo de software con base de conocimientos de acuerdo con las necesidades específicas del problema a resolver. Como vemos, RUC no es simplemente un proceso, sino que es un marco de trabajo extensible que puede ser adaptado a las organizaciones o proyectos específicos. Generalmente es aplicado en grandes proyectos de desarrollo. Dentro de sus disciplinas, el modelo RUC se encarga de gestionar el control de cambios, que permite mantener al equipo trabajando en los mismos artefactos en cualquier momento de lo que es el desarrollo del software. También sabemos que RUC define como sus principales elementos a los trabajadores, las actividades, los artefactos y los flujos de actividades. Los trabajadores son aquellos propietarios de elementos o artefactos que se encargan de realizar las actividades, las cuales se escriben como una tarea que deben ser cumplida. Los artefactos o entregables constituyen los productos tangibles del proyecto, que son producidos, modificados y usados por las actividades. El flujo de actividades se describe cuando estas son realizadas por los trabajadores y produce un resultado de valor observable, es decir, un artefacto. Entonces, como pueden ver, vean que estamos hablando de 4 elementos básicos. El trabajador, las actividades, los artefactos y los flujos. Donde podemos ver entonces que, déjeme cambiar el colorcito aquí, esto ya, que el trabajador es propietario del artefacto, es decir, es responsable de construir un artefacto. Este artefacto depende de una actividad que tiene que realizar el trabajador, y la actividad está regida por un flujo de trabajo, el cual va a venir a producir un resultado visible. Al final de cuentas, quien realiza ese flujo de trabajo es el trabajador. Vean cómo los 4 elementos están relacionados, y cuando intentamos estudiar uno, terminamos teniendo que tomar en cuenta los demás. Es similar a un modelo de malla. ¿Entienden este diagramita que les acabo de hacer? Las actividades también se pueden llamar tareas. Y los flujos también se pueden denominar entregables.
Los trabajadores vendrían a ser nuestros desarrolladores, el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo. Y el flujo es la metodología que vamos a usar. Vean que allí tenemos tomando en cuenta todos los elementos de los cuales hemos hablado en la clase de hoy. Ya allí hemos relacionado todos esos elementos. Si tratamos de estudiar la metodología, debemos estudiar las actividades que ella comprende, los entregables que debemos generar y lo que es los miembros del equipo de desarrollo que van a encargarse de su ejecución. Si queremos estudiar lo que son las actividades, igualmente debemos estudiar las personas que se van a encargar de ejecutarlas, es decir, los recursos humanos, los entregables que ellas deben generar y el flujo de acuerdo a la metodología que estemos usando. Y así sucede para cada uno de los elementos de este diagrama. ¿Entienden? Repito nuevamente este diagrama o se quedaron dormidos. Nadie dice nada, voy a asumir que están durmiendo, voy a continuar con el siguiente elemento. Profesor, se definen 4 elementos importantes, ¿no? Sí, 4 elementos importantes dentro de la metodología RUC. ¿Cuáles son esos 4 elementos que los acabo de nombrar? Ya me está diciendo que por lo menos trabajo y... ¿cómo se llama? Los trabajos, no, los trabajadores, las personas. Personas, ¿qué más? Las personas y los ¿cómo se llama? Y los flujos. Ah, los flujos. ¿Las qué? Los flujos. Ajá, sí, también flujos, que serían las metodologías, ¿qué más? Ya, y la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las tareas de... ¿cómo se A llama? las De tareas o actividades. Ajá, ¿y cuál es la otra? Le falta uno. El otro es el desarrollo de ¿cómo se llama? De equipos. No, eso quedaría dentro de la primera, que eran las personas. ¿No? Los... ¿Cuál es la que les falta? Los entregables, como dice su compañero Chávez. Entonces, repito, los elementos son personas, actividades, flujos y entregables. Esos son los 4 elementos fundamentales a tomar en cuenta dentro de la metodología RUC. Y esos elementos todos están vinculados unos con otros. Continuamos entonces.